Muy buenas lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy vamos con un resumen que a mi parecer va a ser un poco más corto de los que he hecho anteriormente, ya que creo que no hay tanto que opinar. Es un libro un poco más objetivo y no tan subjetivo como otros resúmenes que he hecho anterioridad. Más que nada por el simple libro, ¿no? No es un libro ni tan polémico como otros que he reseñado, ni tan subjetivo. Entonces, bueno, antes que nada, resumen del libro Los raros vivir, de Carmen Martín Gaite. Es uno de los primeros libros que leo de novela contemporánea, especialmente novela contemporánea española. Al final yo me decanté por este libro un poco por casualidad cuando subí el vídeo, perdón, de un pack opening que había hecho un unboxing de muchos libros. Yo lo decía que yo no había escuchado antes de Carmen Martín Gaite. Compré un libro por casualidad. Esta es una edición que estoy intentando coleccionar, creo que lo he comentado también en otros vídeos, que es la edición de anagrama de compactos de 50 aniversario. Sinceramente creo que no tiene ninguna diferencia, como he dicho anteriormente, con las ediciones normales, que no son de 50 aniversario. Aquí, por ejemplo, tenemos Lolita, que es la edición normal, y esta es la de Los raros de vivir. No sé si se aprecia, pero las ediciones normales de anagrama son como un poquito más plastificadas, por decirlo de alguna forma, la tapa, un poco más normales, ¿no? Como prácticamente todos los libros. En cambio, estas tapas de la edición 50 aniversario son como un poco más rugosas. No son tan plastificadas. Esto por un lado les da un tacto diferente y una sensación de exclusividad, ya que son ediciones que hasta donde yo he visto están un poco descatalogadas ya y son difíciles de conseguir. Pero también me da la sensación por otras ediciones que tengo ahí arriba de 50 aniversario que se conservan un poco peor. Hay que tener más cuidado con la conversación de estas ediciones, conservación de estas ediciones, perdón. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que es un poco preferencias y nada más. Pasando ya a hablar principalmente un poco de la autora, en contexto, no voy a alargarme demasiado, ya que como he dicho anteriormente, yo no conocía a la escritora previamente al comprar el libro, pero me he informado un poco porque me gusta saber un poco el contexto de los autores y sobre todo para haceros estos libros, saber un poco qué han hecho con anterioridad a este libro, qué otros libros tienen escritos por si me pueden llegar a interesar a leerlos a mí también y traerlos en el canal. Hay que tener en cuenta que Carmen Martín Gaite nace en el año 25, ya nace en Salamanca y nace en una familia, digamos, acomodada. Su padre era notario y su padre era un lector empedernido. Esto lo cuenta ella misma en una entrevista que intentaré dejar en el link de la descripción. Y ella, pues de algún modo, su padre le inculcó a su hija el amor por la literatura en general. Y como cuenta ella, muchas veces no por obligación, sino por simplemente ver a su padre leer, ella también leía. Intentando encuadrar un poco a Carmen Martín Gaite en el panorama español, hay que tener en cuenta que ella no pertenece a ningún grupo específico, nace en el año, como he comentado, 25, bueno, no sé si lo he comentado, pero lo comento en el año 25, y no pertenece específicamente ni a la generación del 27 ni a la generación del 50, está un poco a caballo entre ambas, de algún modo. Y, y ella tiene una prosa muy de la posguerra civil española. eh, Ella trata temas como pueden ser la memoria, la identidad personal, la identidad social. Al menos en este libro yo creo que se encuadra un poco esto y creo que intenta tener una literatura o una escritura muy como de a pie, como la sensación de lo que pueden llegar a vivir las personas si se fijan en lo que están viviendo en su día a día. Como digo, voy a dejar en la descripción más links para poder saber sobre la autora, ya que yo no me veo tan capacitado, o sea, para hablar sobre ella, pero quería daros un poco el contexto, ¿no? Hay que resaltar que la autora murió en el año 2000, tiene una novela que ahora mismo no sé el nombre, pero la tiene sin terminar, y Los raros vivir creo que fue, si no la última, la penúltima novela que ya tiene escrita, y por desgracia murió cuando la última estaba escribiéndola y no la pudo terminar. Y bueno, pasando ya un poco al resumen del libro, como siempre, este resumen creo que va a ser más objetivo, como he dicho al principio, que otros resúmenes que he hecho con anterioridad. Tenemos que tener en cuenta de que durante toda la obra notamos como la protagonista de la misma es una mujer que está
bastante perdida, no encuentra su sitio en la sociedad, no tanto en la sociedad, sino como le falta, le falta algo por lo que luchar en su vida, le falta unas raíces que ella no tiene. En el contexto de la obra, y aquí vamos a hacer un poco de spoiler por si alguien quiere leérsela y quiere salir de la misma, pero bueno, lo justo. La obra gira mayormente en torno a la muerte de su madre. Creo que es en el primer capítulo, nada más empezar la obra. La protagonista acude a la residencia en la que su abuelo está interno, y ella va allí para contarle a su abuelo que su hija, la hija del abuelo, su madre, había fallecido. El abuelo está bastante senil, por tanto también es un poco complicado comunicarse con él mismo. Y esto es un poco la sensación que tenemos desde el principio de la obra, como que ella va todo el tiempo como a remolque de lo que está sucediendo. Y me parece interesante, creo que esto puede de algún modo hacer que mucha gente se identifique con esta persona. Hay que tener en cuenta en la obra que ella no tiene especial relación con su madre mientras su madre está en vida. Y una vez está muerta, como que la protagonista se va dando cuenta de las razones que habían hecho que se despegara de su madre. Tampoco tiene mucho apego a su padre por situaciones de la obra, que como decía, no quiero hacer demasiado spoiler, pero lo mismo, vamos sacándolas. Ella tiene una pareja con la cual también tiene una sensación un poco rara. Ella misma admite que este hombre es un hombre espectacular, que ella ha tenido mucha suerte de conocerlo, pero es como que hay algo que no los tiene conectados, ¿no? Las diferencias que tienen entre ellos, y creo que también la sensación de la misma protagonista en cuanto a que ella no se encuentra a sí misma, hacen que ella se sienta desconectada a la vez de todo el mundo. Y esto creo que dentro de la obra se aprecia, aunque al final parece que el puzzle se va juntando. Todos estos temas los va sacando la autora poco a poco. Hay que tener en cuenta que es una lectura, ¿cómo decirlo? Difícil de reseñar en el sentido lector de si es complicada o es fácil. Creo que no es complicada, en el sentido de cuando la estás leyendo no usa un vocabulario complejo ni muchos adjetivos rimbombantes. También son capítulos bastante cortos, porque hay que tener en cuenta que la obra son 200 y poco páginas, y estamos hablando de un texto relativamente bueno, es decir, esto es una obra de 200 páginas que tiene más de 20 capítulos, es decir, cambia constantemente de patrón, en cada capítulo, digamos que da saltos temporales, ya no solo temporales, sino aunque sean lineales, cambia totalmente la historia, o cambia totalmente la situación de la protagonista. Entonces, como decía, no hace la lectura compleja en cuanto a el texto en sí, la dificultad a la hora de interpretar lo que estamos leyendo, pero sí que puede hacer difícil la lectura en cuanto a los saltos temporales que la protagonista va dando, porque da saltos temporales, da saltos incluso, aunque no sean temporales, en diferentes situaciones dentro de su vida. También mezcla sueños dentro de la obra, lo cual es en algunos momentos a ti te confunden porque no sabes en qué momento la protagonista se ha despertado o sigue durmiendo. Y esto lo hace interesante. Creo que puede ser una obra interesante para una segunda lectura, cuando ya un poco, no voy a decir que las piezas encajen al final, porque es un final bastante abierto, y no me refiero a abierto en el sentido de que pueda haber una secuela, porque obviamente no estaba escrito con ese fin, ni obviamente hay una secuela. Lo que me refiero es que en el final se cierra un poco el puzzle de la obra, pero no termina de cerrarse 100%. Se te quedan quedando muchos hilos por el camino, y sí que creo que es una lectura que puede ser releída para darte cuenta si esos hilos te los has ido perdiendo tú, si están mucho más escondidos de los que creías, o simplemente es que la obra hace esto, ¿no? Dejarnos un poco con la obra, con la trama abierta a interpretación en muchos sentidos, y simplemente este es el fin de la misma. Dicho esto, y ya pasando un poco a opiniones personales, que es un libro que a mí me ha gustado, es un libro que no se hace tedioso, pero sí que creo que es un libro que dura lo justo. Así como hay libros que duran 400 páginas y te los acabas, o haces un poco el esfuerzo de terminarlo porque hay sube y baja dentro de la obra, y esto te invita a seguir porque sabes que en algún momento va a volver en alguna situación del libro va a venir otro momento en el cual
te vuelva a dar ese subidón dentro de la obra y te enganche. Me parece una obra muy plana y esto es positivo de alguna forma, pero creo que si hubiera durado mucho más, me hubiera costado terminarla. La hubiera terminado y también saber de antemano las páginas que tiene, porque yo supongo que todos miramos el libro y miramos las páginas que tiene antes de empezarlo o cuando estamos a medias, yo eso lo hago muchas veces. Pero creo que como decía, tiene el punto justo de duración, de largaria, y si fuera más larga se podría haber hecho tediosa. ¿Es un libro que recomiendo? Sí. Por una parte, si eres español, creo que hay que leer este tipo de libros porque es una de las principales escritoras de literatura contemporánea del siglo XX. Y esto también es muy relevante porque ella empezó a escribir en un momento en el que las mujeres no estaban escribiendo tanto o era una de las pioneras, no pioneras, pero no había tantas mujeres escritoras como obviamente en la actualidad. Y esto enriquece la obra en el sentido de la parte del lector de saber de dónde proviene. Y también le da un toque diferente, yo creo que le da un toque diferente a los libros que los libros escritos por hombres, ¿no? Y esto es bastante interesante a la hora de leer este tipo de libros. Dicho esto, no me parece un libro imperdible. Es decir, anteriormente en el canal he hecho resúmenes de El Príncipe de Maquiavelo o Lolita de Nabokov. No son libros que estén. Este libro no está a esa altura. Como digo, los otros dos libros que he mencionado sí que me parecen libros que diría no tienes que leer. Son libros que antes de morirte los tienes que leer. Léelo cuanto antes, tenlo en la lista de pendientes muy alto porque son imprescindibles. Y creo que te lo dirá prácticamente cualquier persona. Lo raro es vivir de Carmen Martín Gaite me parece un libro bueno, pero no me parece una obra maestra ni me parece un imprescindible. Si lo queréis leer, si os gusta la literatura contemporánea, si os gustan las escritoras femeninas, si os gustan las escritores españoles, por un tema de también contexto, porque al final en la obra pues se mencionan sitios de España y esto puede para muchos parecer relevante, ¿no? O ser interesante. Sin duda leedlo, o si lo encontráis de segunda mano o en cualquier tienda, le dais una ojeada, es un libro que vale la pena leer. Pero como he dicho, no me parece un libro que sea imprescindible para todo el mundo, no, para nada. Dicho esto, como he dicho anteriormente, nada más empezar, iba a ser un resumen un poco más objetivo, no tan subjetivo como otros libros. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el resumen. Ya sabéis que en la descripción tendréis un link a la página web de la Biblioteca Perdida, en el cual podéis leer el resumen en escrito. Y de este modo, pues bueno, tenéis un poco más de información, lo podéis leer detalladamente. También lo mismo, suele ser mucho más objetivo que subjetivo los resúmenes que hay en la página web. Y nada, simplemente si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dale like y hasta la próxima. Chao.